Hoy es el quinto y último altar que estamos elevando o presentando al Señor en este mes. Durante este mes ya realizamos 4 altares previamente y este es el quinto y último. Este lo hicimos un poquito diferente, usted sabe. Este lo abrimos la oportunidad para que toda la iglesia pudiera glorificar a su manera, a su forma, con su talento al Señor, y vamos a estarlo cerrando con broche de oro. Por eso quiero hablar precisamente acerca de lo que son en la Biblia los altares. ¿Qué representan en la Biblia? ¿Por qué son importantes para Dios, para el cielo, los altares? Éxodo capítulo 20, versículos 24 y 25 dice lo siguiente: harás para mí un altar de tierra, y sobre él edificarás tus holocaustos y ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En cualquier lugar donde yo haga recordar mi nombre, yo vendré a ti y te bendeciré. Lo voy a repetir: harás para mí un altar de tierra, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus vacas y tus ovejas, en cualquier lugar donde yo haga recordar mi nombre, y yo vendré a ti y te bendeciré. Yo vendré a ti y te bendeciré. Hemos estado, hermanos, unos minutos o varios minutos sentados. Quiero pedirle que se ponga de pie para hacer esta oración. Hoy es un día de altar, no se trata de usted, sino del Señor. Cierre sus ojos y levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos a través de tu palabra, Señor, y afirma nuestro corazón para que toda adoración que demos a ti, para que toda alabanza que presentemos delante de ti sea agradable delante de tus ojos, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Que tu Santo Espíritu, que ya está en este lugar, siga moviéndose, Señor, de acuerdo a tu voluntad, y que tu Santo Espíritu, Señor, establezca su voluntad sobre nosotros en este día. Espíritu Santo, continúanos ayudando para glorificar, para levantar el nombre de Jesucristo. Eso es lo que está escrito, Señor. Eso fue lo que dijo Jesús: Él tomará de lo mío y me glorificará. Espíritu Santo, toma de lo de Cristo y glorifica su nombre en medio de nosotros en este día. Señor, que las ondas de mi voz, que cada persona, Señor, que está en este lugar pueda ser impactada por tu presencia. Que cada persona que esté al alcance de esta transmisión pueda ser impactada, y sobre todo que el nombre de Jesucristo pueda ser glorificado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: amén, amén. Tome su lugar, hermano. Harás para mí un altar de tierra, etcétera, 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 y yo vendré a ti. Dios desciende sobre los altares. La presencia de Dios se manifiesta sobre los altares. Por esa razón es importante que como iglesia nosotros comprendamos, mis hermanos, la importancia que tiene el hecho de que nosotros levantemos altares correctos, altares exitosos, porque los altares traen la presencia de Dios. Harás para mí un altar de tierra, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, y yo vendré a ti y te bendeciré. Yo vendré a ti y te bendeciré. Una de las cosas que su servidor como pastor de esta iglesia ha tratado, y no digo que lo hayamos logrado, pero sí es un propósito nuestro. Una de las cosas que su servidor ha tratado
es que nosotros nunca nos encajemos en la religión, en la religiosidad. La diferencia que hace una iglesia que está sumergida en la religiosidad y otra que está sumergida en el reino verdadero es la presencia de Dios. Porque hay lugares en donde se habla de Dios, pero Dios nunca se manifiesta. Dios nunca se presenta. Hay lugares en donde por horas se habla de Él, se habla de su palabra, pero nunca su espíritu se mueve. Nunca se ve la manifestación visible, tangible de ese Dios que se dice que es real, nunca se presenta, nunca se ve mover. Y para que nosotros tengamos éxito en esta empresa que como iglesia nos hemos trazado, necesitamos conocer la importancia de los altares. Porque el Señor dijo, yo vendré a ti y te bendeciré. Por lo tanto, yo no me aburriré y seguiré insistiendo en esto para que cada uno de nosotros como iglesia vayamos asimilando estas cosas y nuestra actitud y nuestra postura y la disposición de nuestro corazón vaya cada día mejorando, vaya cada día perfeccionando para que Dios se agrade de la ofrenda. ¿Cuántos dicen amén? El propósito es que Dios se agrade de la ofrenda. Así que, hablando de los altares, hermano, ha existido altares desde la antigüedad, desde casi principios de la historia humana. Es interesante, hermano, que en el huerto del Edén, cuando se habla de la creación de Adán y Eva, no se habla de altares ni tampoco se habla de la presentación de ofrendas. El hombre, mis hermanos, no había caído en el pecado, el hombre no había sido apartado del Señor y tenía una comunión y una comunicación perfecta con Dios. Usted ha leído que el Señor se paseaba en el huerto y hablaba con el hombre. Pero algo sucede, algo se corta, bueno, muchas cosas se cortan cuando la caída del hombre viene. Cuando el hombre peca, entonces es en este momento cuando las cosas cambian. Porque viene un momento en donde Caín, y mire que ni siquiera fue Abel, Caín tuvo en su corazón el deseo de levantar un altar, el deseo de presentar una ofrenda al Señor. Y todos conocemos la historia. Caín presenta su ofrenda, Abel presenta su ofrenda y Dios se agrada de la ofrenda de Abel. Aunque Caín fue el de la iniciativa, Dios se agradó de la ofrenda de Abel, porque no es suficiente presentar ofrenda. Iglesia, yo te lo he dicho hasta el cansancio, presenta tu ofrenda de manera que sea acepta. Presenta tu ofrenda de manera que sea acepta. Si vas a servir, si vas a ofrendar, si vas a cantar, si vas a danzar, sabe y entiende que el Dios delante del cual tú vienes escudriña el corazón, escudriña la mente, mira lo profundo, mira lo escondido. Si vas a presentar ofrenda, asegúrate que sea acepta. Caín tuvo la iniciativa de levantar un altar y de presentar una ofrenda, pero fue la ofrenda de Abel la cual fue recibida por parte del Señor. Pero el hecho que desde los hijos de Adán se vea esta práctica, hermanos, de levantar altares y de presentar ofrendas, nos habla que esto ha sido una costumbre de los hombres desde la mera antigüedad. Por alguna razón, por alguna circunstancia, los hombres desde el principio entendieron que la ofrenda necesitaba ser quemada. No era simplemente el hecho de presentarla, no era simplemente el hecho de sujetar al animal, de ejecutar, de matar al animal, sino que ellos comenzaron a practicar el quemar la ofrenda. ¿Por qué?
Porque ellos vieron, los hombres vieron, yo no sé si tal vez fue un asunto de práctica o ensayo y error, yo no sé, pero llegaron a la conclusión que sus altares y por ende sus ofrendas eran más efectivas si quemaban la ofrenda que presentaban delante de ese altar. Por eso, mis hermanos, nosotros vemos a lo largo de toda la Biblia ejemplos en donde la ofrenda que se ponía era quemada. Usted conoce la guerra de altares que hubo entre el profeta Elías y los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Eran 850 profetas en total contra uno de Jehová. Y el propósito era que la ofrenda se quemara. El propósito era que lo que estaba sobre el altar fuera consumido en fuego. Hermano, los altares y el asunto de presentar ofrendas y holocaustos sobre ellos no es una costumbre del cristianismo. Entienda esto, por favor. Ayer yo hablaba de iglesias culturales. Ayer yo hablaba de religiones culturales. Entienda que esto es cultura del reino. Esto es cultura de la Biblia. Presentar altares no es rollo de los pentecostales, no es rollo de los apostólicos del reino. Presentar altares es cultura de Dios, es cultura de la Biblia. Es algo que los hombres han acostumbrado desde principios de la historia. La prueba es que todas las religiones que han existido sobre la faz de la tierra, todas han levantado altares a sus dioses. Mencióneme el nombre de cualquier dios, mencióneme el nombre de cualquier ídolo, de cualquier nación, en cualquier parte del mundo. Sus adeptos, sus seguidores, siempre han levantado altares a sus dioses paganos. Siempre han ofrecido ofrendas, porque hay un secreto que recién los cristianos, como siempre, lentos, tardados, estamos apenas redescubriendo. Hay un secreto que las demás religiones, que los hombres, que aún el satanismo practica, porque los altares atraen la presencia de sus dioses. Los altares hacen que descienda, hacen que se manifieste, porque en todo lugar en donde se invoca, escuche, en todo lugar en donde se invoca, en donde se convoca, en donde se adora a un Dios, se le abre una puerta. Y ese altar se convierte en un portal. Ese altar se convierte en una avenida. Ese altar se convierte en una conexión entre el mundo físico y el mundo espiritual. Los brujos lo saben. Los satanistas lo saben. Los sacerdotes falsos lo saben. Los cristianos no lo sabemos. Estamos con una actitud pésima. Estamos, hermanos, con una actitud de siempre recibir, de siempre, ¿qué voy a obtener en la iglesia? ¿Qué me va a dar Dios? ¿Me va a gustar la música? ¿No me va a gustar la música? Necesitamos cambiar el chip que tenemos en nuestra mente y comenzar a entender la cultura del reino de Dios. Es importante que la presencia de Dios se manifieste en nosotros, y para ello es importante que nuestros altares sean correctos, sean exitosos, sean agradables a Dios y no a los hombres. ¿Qué importa lo que diga la gente? ¿Quiere que le cuente algo? Perdimos una familia. Usted sabe que hace algunas semanas o meses, gracias a Dios, varias personas estuvieron visitándonos, pero una familia la perdimos porque vinieron en un día de altar. Y todo era canto, 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 y se fueron bravos, se salieron a la mitad del culto, y luego escuchamos a través de unos amigos de ellos, que eran quienes los habían mandado, y dijeron, es que solo cantan y cantan y cantan y cantan y cantan y cantan y cantan, y ese no es el culto al que yo estoy acostumbrado.
Y en ningún momento, no me entienda mal, en ningún momento nosotros buscamos enfrentar o hacer sentir mal a ninguna persona. Al contrario, la iglesia es un lugar abierto para todos y amamos a la gente. Pero ¿sabe qué, mi amado? Amamos más a Dios que a la gente. Amamos más a Dios que a la gente. Y hay cosas que son para Dios y nadie las va a estorbar. Hay propósitos específicos de esta iglesia en donde no se trata de usted, no se trata de mí, no se trata de nuestra comodidad, se trata de Él. Porque hemos entendido que si lo ministramos a Él, hemos entendido que si nos ocupamos de Él, hemos entendido que si nosotros cobijamos su presencia, honramos su presencia, Él puede hacer en un segundo lo que 5 años de mis predicaciones no han podido, lo que 20 visitas a una familia no han podido. Él puede hacer en un segundo lo que ningún hombre puede hacer. Necesitamos cuidar la presencia de Dios entre nosotros. Toda religión sobre la faz de la tierra, no importa en qué tiempo, ha levantado altares a sus dioses. Y cada uno de ellos ha descubierto el poder que hay en un altar, puesto que cada altar se convierte en una conexión. Diga conmigo, conexión. ¿Dónde sale la base bíblica de esto? Se lo acabo de leer. Éxodo 20, 24 y 25. Harás para mí un altar de tierra, sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, y yo vendré a ti. ¿Son los altares o no son un punto de contacto? Lo son, lo son. Los altares que se levantan al Dios del cielo, los altares que se levantan a Jehová, son una puerta, un punto de contacto entre el mundo físico y el mundo espiritual. Por eso, hermano, hemos levantado estos altares, porque este es un mes clave y especial en el mundo, y usted conoce y sabe por qué, hermano. Los altares, todos los hombres que caminaron con Dios levantaron altares. Desde principios de la humanidad, con excepción de Adán, por lo que ya hablamos, pero cada hombre en cada generación tuvo la práctica de levantar altares de adoración al Señor. Y esta costumbre continuó y continuó y continuó y continuó y continuó a través de Noé, a través de Abraham, Isaac, Jacob y toda la historia, hasta que por fin llega el tabernáculo de reunión. Hasta que aparece en el punto de la historia Moisés y el pueblo de Israel, su salida de Egipto, y entonces Moisés erige un tabernáculo que era movible, que lo andaban llevando, pero que a partir de aquí en adelante, mis hermanos, este tabernáculo se convierte en el principal lugar de adoración, no en el único, pero sí en el principal lugar de adoración. Insisto, no en el único, porque vemos hombres como el profeta Samuel, porque vemos hombres como el profeta Elías, porque vemos hombres como incluso Josué, que cada uno de ellos levantó altares propios específicos, ya existiendo el tabernáculo de Moisés, ya existiendo el tabernáculo de reunión. Se convierte el tabernáculo en el principal, pero no en el único. El altar en donde los hombres venían a presentar ofrendas al Señor. Usted conoce, hermano, que cuando el pueblo de Israel ya estaba a la frontera de la tierra prometida y era necesario atravesar el río Jordán, Dios hace el milagro de dividir las aguas, de retener las aguas para que el pueblo pudiera pasar la frontera y poder conquistar a sus enemigos o a los pueblos enemigos. Y uno de los mandatos que Dios le dio a Josué fue tomar, hermano,
de allí, del fondo del mar, tomar piedras que él habría de levantar a la orilla, al otro lado, como un altar que sirviera de testimonio delante de los hombres y delante de Dios. Hermanos, los hombres de la antigüedad, los hombres de Dios, levantaban altares en donde les sucedían cosas claves. Ejemplo, lo que acabo de mencionar de Josué, la victoria de una guerra, un encuentro con Dios, como el caso de Jacob en el desierto, en el lugar que se bautizó como Betel, y así sucesivamente. Hermanos, los hombres levantaban altares donde habían tenido encuentros con Dios, en esos lugares en donde Dios se les había aparecido, en esos lugares en donde habían tenido una visión, en donde habían tenido un encuentro. Ellos lo marcaban como un lugar especial. Ellos lo marcaban como un lugar, hermano, escogido. ¿Cómo no será un lugar escogido donde Dios te visitó? ¿Cómo no será un lugar especial? ¿Cómo no marcar ese lugar en donde Dios te ministra? Hermano, no quiero extenderme, pero hemos hablado de la importancia de que cada uno de nosotros debe tener su altar personal. Aparte de la iglesia, usted debe de tener en su casa su propio altar. Ese cuarto, ese closet, esa sala, esa cocina, yo no sé dónde usted vaya, ese garage en donde usted busque a Dios, ese lugar en donde es su punto de encuentro con Dios, ese lugar en donde usted se encierra y ahí se acaba todo, se acaban las máscaras, se acaban todas las cosas y usted está desnudo delante de Él, el lugar de intimidad, el lugar de encuentro. Los hombres de la antigüedad, los hombres bíblicos, marcaban los lugares de encuentro con Dios levantando altares y se convertían en lugares en donde recurrentemente volvían a presentar sus ofrendas delante del Señor. Los hombres erigían altares en el lugar en donde habían recibido promesas de Dios. Génesis capítulo 13, versículo 14 al 18 dice: el Señor dijo a Abraham, aquí viene la promesa, después de que Lot se había separado de él, le dijo: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada. Levántate, anda a lo largo y a lo ancho de toda la tierra, porque a ti te la daré. Entonces Abraham trasladó su tienda y anduvo y fue y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor su Dios. Edificó un altar al Señor su Dios. Hermano, el altar correcto, el altar verdadero, un altar hecho exitosamente, y si la ofrenda es agradable, como ya le dije, hermano, es un altar que va a traer ineludiblemente la presencia de Dios a ese lugar. Necesitamos aprender a levantar altares correctos. Génesis capítulo 8, versículo 20 y 21 dice, hablando de Noé: entonces edificó Noé un altar al Señor, y tomando de todo cuadrúpedo limpio y de toda ave limpia, ofreció holocaustos sobre ese altar. Oiga, y el Señor percibió olor grato. Diga conmigo: Dios se agrada de los altares. Dios se agrada de las ofrendas.
se acaba el diluvio, o bueno, no el diluvio, se secan las aguas. Se secan las aguas y Noé sale y lo primero que hace es edificar un altar al Señor. Y es sacrificar de lo que tenía en el arca. Tomó cuadrúpedos y animales limpios, aves limpias, y las presenta en el altar del Señor. Y dice la Biblia, y el Señor percibió olor grato. Dios se agradó. La ofrenda, hermano, que sube de la iglesia, la ofrenda que sube del corazón de su pueblo, es como un incienso, es como un perfume. Por eso hace rato cantábamos, hoy perfumamos tu trono. Porque lo que nosotros elevamos a Dios, hermano, es una fragancia aromática agradable. ¿Sabían ustedes, hermano, que tan importante es el olfato que hoy en día, a lo mejor algunos de ustedes ya conocen esto, pero que hoy en día hay tratamientos medicinales a causa de olores? ¿Cuántos han oído esto? ¿Sabe por qué? Porque dicen los doctores, y esto es relativamente nuevo, yo no sé cuántos años tenga, yo apenas lo acabo de escuchar hace algún tiempo, porque nuestro cerebro segrega ciertos químicos, ciertas sustancias que yo no sé cuáles son, pero que son sustancias saludables al cuerpo, que segrega ciertos químicos que es como si usted estuviera en una etapa de relajación, como cuando usted no está en alerta, cuando usted está en alegría, y la hormona de la felicidad. Y ellos han, hermano, aprendido que pueden manipular el cerebro, y por ende lo que el cerebro segrega a través de lo que olemos. Por eso hoy hay doctores y hay líneas completas de medicina y de salud que están tratando a sus pacientes a través de olores, a través de fragancias. Bueno, con el altar que Noé erigió, con la ofrenda que Noé quemó delante del Señor, Jehová percibió olor grato. Hermano, ¿es una exageración o puede ser algo real que Dios sonríe con nuestra ofrenda? ¿Puede ser algo verdadero que Dios se alegra con nuestra ofrenda? ¿Puede ser algo real que cambiamos el humor de Dios con nuestra ofrenda? Le voy a decir algo que yo no sé si usted lo va a creer o no, pero es bíblico. Hay un verso en la Biblia en donde dice que Dios danza juntamente con nosotros. Dios danza, Dios se regocija. Escuche lo que estoy diciendo, hermano. Escuche lo que estoy diciendo. Cuando mis niños eran chiquititos, cuando Joshua era pequeñito, así como el hermano, cuando Joshua era pequeñito, le poníamos música y él comenzaba a bailar. Y como siempre ha sido chubby, él comenzaba a bailar. ¿Y sabe qué hacía yo, hermano, al verlo? ¿Sabe qué hacía yo? El viejo, el grande. ¿Sabe qué hacía? ¿Qué cree que hacía? Bailaba con él. Y lo agarraba y yo hacía así. Hermano, Dios hace lo mismo. Dios hace lo mismo. Tú tienes que entender la importancia que tiene la ofrenda que tú como iglesia levantas a Dios. No es una cosa mínima. Los Judas te van a enseñar a menospreciar la ofrenda. No, si lo importante es la palabra de Jehová. No, si lo importante es el conocimiento. No, si lo importante es la santa, como el ejemplo que le conté hace algunas semanas, cuando se subió ese pastor bravo y dijo: la palabra de Jehová, poderosa, aleluya, no tuvo presentación. No, lo conté un miércoles, ¿no? Un miércoles fue. Bueno, tienen que venir los miércoles, hermano. Tienen que venir los miércoles. Así de importante es la ofrenda que nosotros presentamos delante de nuestro Dios. Un altar trae la presencia del Señor. Trae la presencia del Señor sobre nosotros. ¿Cuáles eran, hermanos,
las regulaciones o cuáles eran los mandatos de Dios acerca de cómo debía de construirse un altar? Bueno, la Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo 24, al versículo 26, dice: harás para mí un altar de tierra. Sobre él sacrificarás tus holocaustos y ofrendas de paz, tus ovejas y vacas, en cualquier lugar donde yo haga recordar mi nombre, y yo vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedras, no lo construyas con piedras labradas, porque si alzas alguna herramienta sobre él, lo profanarás. Tampoco subirás por gradas a mi altar, para que no se descubra tu desnudez sobre él. Las regulaciones del altar de Dios era que tenían que ser piedras naturales. Piedras, hermano, del arroyo o de la tierra, pero no podían ser piedras labradas, piedras moldeadas ni por mano ni por herramienta humana. ¿Qué significa esto, hermano? Que no puede ser una adoración humana, humanística, que no puede ser algo, hermano, que venga de los hombres. Esto nos habla de naturalidad. Así como en la naturaleza las cosas están en su estado puro, en su estado natural, hermano, nuestros antepasados bebían de los arroyos, bebían de los ríos, y no existía, hermano, agua mejor, no existía agua más limpia que esas aguas. Hoy hemos contaminado tanto que ya no, hermano, es buena idea beber de esos lugares, pero en la antigüedad así era. Eran lugares puros, sinónimos de limpieza, de pureza. Las piedras tenían que ser naturales. Las piedras que construyen el altar de Dios no pueden venir de mentes humanas, de concepciones humanas. Tienen que ser puras, tienen que ser santas. Por eso la Biblia dice, y yo ya he hablado de esto en el pasado, no voy a meterme tanto en ello, que nosotros somos piedras vivas. ¿Cuántos saben eso? Nosotros somos piedras vivas. Tú eres una piedra. Yo soy una piedra, que juntos construimos el altar de Dios. Cuando nosotros venimos con la disposición de dar y presentar alabanzas a nuestro Dios. Ahora, así como toda religión levantaba sus altares a sus dioses, así, hermano, necesitamos entender que cuando se erige un altar y cuando se levanta un altar y se presenta ofrenda a Dios en un altar o a un Dios, eso ineludiblemente es una declaración de guerra. Lo entiendas o no, lo comprendas o no, pero así es. Lo aceptes o no, así es. Levantar altar en un lugar, cuando Dios le dice a Abraham, ves toda esta tierra, él era solo, no había pueblo de Israel. Él fue el origen del pueblo hebreo. Todas esas tierras estaban habitadas por todos los feos. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Los gergeseos, los fereceos, los jebuseos, todos los feos estaban ahí. Y cada una de esas naciones tenía sus propios dioses, tenía sus propias deidades. Cuando Abraham caminaba por esos lugares, cuando Abraham se movía, eran actos de fe. Dios le prometió, todo esto te lo daré a ti y a tu descendencia. Pero Abraham no lo vio. Él anduvo como peregrino y extranjero sobre toda esa tierra, creyendo la promesa. Y llegaba a una de a la tierra de los gergeseos y levantaba altar. Y el Dios de ese lugar, porque los dioses son territoriales,
¿Se acuerda que hemos hablado, hace algunas semanas hablamos de cuando el Señor repartió la tierra según el número de los hijos de Dios? ¿Estamos aquí, hermanos? Repartió la tierra y cada Dios fue asignado a un territorio. Pero Abraham llegaba y levantaba un altar a un Dios diferente. Y el Dios que reinaba en ese lugar se levantaba y decía: ¿quién ha entrado a mi territorio? ¿Quién ha entrado a mi casa? ¿Quién ha entrado a mis dominios? Un altar de adoración a Jehová es, no importa dónde se levante. Escucha, hermano, porque estoy hablándole principios de guerra espiritual. De acuerdo a la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Lo dice o no lo dice? Cuando usted vaya a cualquier lugar y levanta un altar, usted está ofendiendo, usted está declarando guerra al Dios que reina en ese lugar. Al Dios con D minúscula. Al Dios que gobierna en ese lugar. Por eso, hermano, cualquier altar que se levante es una declaración de guerra contra los dioses falsos, y ellos tratan de levantarse, tratan de destruir las obras que los verdaderos adoradores de Dios han levantado. Por esa razón, hermanos, nosotros, unidos con nuestro ministerio, el ministerio del apóstol Ronnie, el apóstol Rosalba y todas las iglesias bajo esta cobertura, hermanos, hemos designado este mes como un mes para levantar el nombre de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque este es un mes en donde secularmente, este es un mes en donde normalmente el mundo levanta altares. Muchísimos levanta altares a Satanás, altares a los demonios, altares a las tinieblas. Muchísimos lo hacen conscientemente y muchísimos lo hacen inconscientemente, pero aún así lo hacen. Yo no sé, hermano, si usted ha tenido oportunidad de verlo, pero ahora, por causa de las fechas y las fiestas de Halloween que se celebran, que hoy es el día de Halloween en este país, hoy es 31 de octubre, pues en las redes sociales abundan las publicaciones que tienen que ver con esto. Y yo veía unos días atrás el testimonio de una satanista. Y digo perdón porque ellos dicen que una cosa son satánicos y otra cosa son satanistas. Y dicen: no nos confundas, porque satánicos son unos y satanistas son otros. Bueno, entonces en lo que ella hablaba decía: no importa lo que hagas. No importa si sabes o no sabes, no importa si tienes conocimiento o no tienes conocimiento. Si te disfrazas, es una ofrenda que estás presentando. No importa si lo haces con intención o sin intención. Si te disfrazas, es una ofrenda que estás presentando a los espíritus, y los espíritus se acercan a ti. ¿Cuál es el principio del altar? Altar de tierra harás para mí, sobre él sacrificarás tus ofrendas, y yo vendré a ti y te bendeciré. Cuando las familias, cuando los niños presentan ofrendas, consciente o inconscientemente, están levantando un altar. ¿Y cuál es el principio del altar? ¿Cuál es el principio, hermano? Que ese Dios vendrá a traer esa presencia y llegará. Y esta satanista decía: no importa, los espíritus no disciernen intención. Si hay ofrenda, los espíritus vienen. Los espíritus vienen.
y toman control y toman dominio. Porque este es un mes, hermano, en donde en todo el mes, este es el mes de mayor movimiento diabólico, ocultista, hermano, durante los 31 días. Y el día de hoy se cierra con broche de oro en la mayor celebración satánica de toda la historia. Este es un mes muy especial. Ahorita le voy a explicar por qué. Pero este es un mes en donde se celebran, oiga lo que voy a decir y oiga la palabra que voy a usar. Se celebran diferentes altares, culminando con el más importante el día de hoy. El día de hoy por la noche se celebra el aquelarre, que empieza en esta noche. Aquelarre es el día más importante dentro del paganismo y el ocultismo. Lo celebran los satanistas, los brujos, los satánicos, los magos, los hechiceros, etcétera, etcétera, etcétera. Es una palabra de origen vasco que significa el macho cabrío en el prado. ¿Se acuerda que hace un tiempo más atrás hablamos, hermano, acerca de Azazel? ¿Se acuerdan de Azazel? Cómo Azazel era liberado en el prado, en el bosque, ¿sí? La palabra, hermano, aquelarre, significa el macho cabrío en el prado. Y es la práctica de reunirse en los montes, de reunirse en los bosques o en el desierto durante la noche para levantar altar y ofrecer ofrendas y sacrificios a Satanás. En este día, hermano, durante todo el mes se hace esto, pero hoy es el más importante. En este día se presentan ofrendas de niños, bebés, se traen delante de Satanás, porque las ofrendas a Satanás son la pureza. Mientras la víctima más pura sea, más grande es la ofrenda. Dicen que la mayor ofrenda que un hombre satanista o brujo puede presentar a Satanás es la ofrenda de un bebé, porque no hay nada más puro que eso. Si no se puede conseguir un bebé, lo otro que se ofrenda son doncellas, jovencitas vírgenes que no hayan conocido varón, y entonces son puestas en el altar, en donde el primero que viene sobre ellas y las viola es el espíritu, es el demonio. Habiendo entrado Satanás, habiendo manifestado el demonio y violado a la joven, entonces pueden pasar todos los demás. Y entonces pasan los brujos, los sacerdotes y toda la gente que está ahí, hasta que al final, cuando han terminado con la joven es ejecutada y su sangre es derramada. Los más pobrecitos, los menos diestros en estos asuntos, presentan animales. Traen animales y sacrifican estas ofrendas a Satanás y derraman la sangre sobre estos altares. ¿Qué significa el aquelarre? ¿O qué celebra el aquelarre? Que es hoy, el día de hoy. Halloween es el aquelarre para los brujos y en el ocultismo y en el paganismo. Bueno, ellos no se ponen de acuerdo. Yo leía y algunos dicen que un día como hoy Lucifer fue creado. Algunos dicen que hoy es el cumpleaños del diablo, porque en un día como hoy, por supuesto no existía calendario gregoriano, pero en un día como hoy, 31 de octubre, Satanás fue creado. Algunos otros dicen que no, dicen que el aquelarre no celebra la creación de Satanás, sino que dicen que celebra la caída de Satanás. Algunos dicen que en un día como hoy Dios echó del cielo a Satanás y fue el día en el que Satanás llegó a la tierra, y entonces ellos celebran
Ellos celebran la llegada de Satanás a la tierra. Y por eso este es un mes muy importante, hermano. No solo por las tiendas, no solo por el Halloween, vende de todo tipo de cosas. ¿No es real acaso, hermano, que en este mes abundan los animales, hermano, por todos lados? Y en este mes salen de cualquier lado las arañas, y salen de cualquier lado los bichos y las cosas raras. ¿Nadie ha visto eso? ¿No sabía usted que es en este mes cuando las plagas, pareciera, hermano, que el mundo espiritual se levanta aún como una figura de esto, hermano, en los animales impuros, en los animales que no son limpios, en los inmundos? Y vaya usted a ver, hermano, las orillas de su casa y de su cuarto, a las afueras, hermano, está lleno de alimañas, está lleno de bichos, de insectos. Por eso el Halloween representa todo esto. Y no solo están las calabazas ni la calavera representando la muerte, sino hay arañas, insectos, murciélagos, escarabajos y todo tipo de cosas. Porque dicen ellos que se celebra la llegada de Satanás a la tierra con todo su ejército, porque está escrito que él fue echado con la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Ha leído usted eso, verdad? Entonces, hoy es lo que se celebra, o esta noche es lo que se estará celebrando, hermano, este día que popularmente se conoce como Halloween, pero que en el mundo ocultista y satánico se llama el aquelarre. Es un día muy importante. El día de hoy existe o está la convocación más importante de brujos y brujas de todo el mundo. Comen con sus familiares durante el día, salen a repartir dulces durante el día. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué en los Estados Unidos la costumbre de los dulces siempre es temprano? Porque a las 12 de la noche ellos tienen que estar en el punto de reunión. Porque a las 12 de la noche ellos se esconden entre los montes, entre los matorrales, van a los bosques, van a los lugares escondidos a realizar todo este tipo de cosas que no son sino altares de adoración a Satanás. Y mientras más altares haya, escuche esto, más se posesiona, más controla Satanás la tierra. Porque si cada altar, hermano, es un punto de contacto con esas deidades, a mayor cantidad de altares, mayor dominio o mayor poder de esos espíritus sobre la tierra. Por eso, hermano, en los últimos tiempos, Dios está levantando una iglesia con entendimiento, una iglesia con sabiduría, una iglesia que salga de la religión, una iglesia que salga de la tradición y que aprenda los principios espirituales del reino y que entienda que hay un mundo físico, pero que también hay un mundo espiritual del cual dependen todas las cosas. Y nosotros no somos los únicos, pero sí somos una de esas iglesias. Ahí es cuando usted tiene que decir amén. Juan capítulo 12, versículo 32. Palabras del Señor. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. ¿Cuáles son los propósitos de los altares a Dios? Escuche con mucho cuidado esto. Termino con esto. Escuche con mucho cuidado. ¿Cuáles son los propósitos de los altares a Dios?
alimentar la egolatría, el orgullo de un Dios soberbio que está sentado en su trono y que dice: si yo soy el único Dios, vamos, venga, vívanlo diciendo, reconózcanlo. ¿Cuál es el propósito de los altares a Dios? Bueno, en la guerra de altares la más visible de la Biblia, la guerra de altares entre Elías y los profetas de Baal, usted conoce la historia. Levantaron un altar, pasaron los profetas falsos y no contestaban. Cuando llegó el turno de Elías, fue y se arrodilló e hizo una oración y dijo: Jehová, respóndeme, te ruego. Respóndeme, te pido. Respóndeme por fuego, porque yo estoy haciendo todas estas cosas por mandato tuyo, para que este pueblo sepa, oiga, para que este pueblo sepa que tú eres el Dios que está volviendo a sí mismo el corazón de ellos. Hermanos, los propósitos de los altares son para que los hombres conozcan a Dios. Los propósitos de los altares no son para... ¿Usted cree que Dios necesita que le digan que Él es rey? ¿Usted cree que Dios necesita que le digan que Él es grande? ¿Usted cree que su hija, su hijo necesita que le diga: papi, yo sé que si quieres me puedes pegar? ¿Usted cree que yo no lo sé, hermano? ¿Usted cree que yo no lo sé? ¿Usted cree que Dios necesita que le inflen el ego? Dios necesita el altar porque el altar es la puerta que el hombre le abre. El altar es la puerta legal. Oiga lo que estoy diciendo. El altar es la puerta legal para que la presencia de Dios venga y su presencia se manifieste y Él haga sus obras entre nosotros y los hombres conozcan a Dios. Y los hombres conozcan a Dios. ¿Qué dice la Biblia, hermano? ¿Qué dice la Biblia? En los postreros días restauraré el tabernáculo caído de David, que está caído, para que el resto de los hombres, ¿qué? Santo Padre, busque a Dios. Busque a Dios. El propósito de la restauración del tabernáculo caído de David es que los hombres busquen a Dios. No es inflar el ego del Padre. Dios utiliza los altares para manifestarse a los hombres, para manifestarse a la iglesia, a fin de que los hombres conozcan a Dios. Esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna, amado? Que te conozcan, que lo veas, que lo experimentes, que Él no es religión, que Él no es culto, que Él no es, hermano, tradición, que Él es real, que Él es vivo, que busca actuar en tu vida, que busca entrar a tu corazón, que puede romper tus cadenas, que es bueno, que es Padre, que es Dios, que es poderoso, que es juez, que es santo. Pero para que esto pase, Cristo tiene que ser levantado. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. A todos atraeré a mí. Por supuesto, estaba hablando de la cruz. Pero si Cristo es levantado, no el pastor, no un apóstol, porque todos somos tentados, hermano, con la fama, y todos somos tentados con eso. Pero cuando un ministerio, una iglesia levanta a Cristo,
levanta la persona del Señor, ese ministerio, hermano, va a comenzar a florecer, va a comenzar a crecer, porque en el lugar en donde Cristo es levantado, Él, cuando está arriba, a todos atrae a sí mismo, a todos atrae a sí mismo, hermano. El propósito de los altares es levantar el nombre del Señor para que los hombres le conozcan. Póngase de pie, por favor. Quiero decirle una cosa más. No levantamos altares como una competencia. Quiero decirle algo más. Jesucristo no está en competencia con el diablo. A ver, los satánicos levantan un altar, los cristianos otro. Ya levantaron otros los satánicos. Corramos, porque ya nos van ganando con un altar y los cristianos tenemos que levantar otro. Y se multiplican los brujos y levantan otro y corramos los cristianos. No es una competencia. No es una competencia, porque Cristo ya venció todo, ya lo conquistó todo, ya triunfó sobre la muerte, sobre el infierno, sobre la enfermedad, sobre el diablo. Él ya ganó todo, hermano. Él ya lo conquistó. Lo que nosotros hacemos con el altar es anunciar lo que ya es legal en el cielo, para que como es en el cielo, para que como es en el cielo, para que como es en el cielo, sea en la tierra, sea en la tierra, sea en la tierra, como es en el cielo, sea en la tierra. Y lo que es una legalidad en el cielo se manifiesta en la tierra. Anunciamos la victoria de Cristo. No estamos corriendo contra el diablo. No estamos corriendo contra los demonios. Estamos diciéndole a toda deidad, a todo Dios territorial: Jesucristo reina sobre todo. Jesucristo ha sido establecido sobre toda nación, sobre todo pueblo, sobre toda lengua, sobre toda la tierra, aún sobre el universo entero. Jesucristo gobierna. Jesucristo gobierna sobre Estados Unidos. Jesucristo gobierna sobre Nashville. Jesucristo gobierna sobre Tennessee. Jesucristo gobierna sobre toda la tierra. Levanta tu adoración, iglesia. Mueve tus manos y glorifica al Dios del cielo. Vamos, pon altar, pon ofrenda en el altar. Levanta tus manos y glorifica. Glorifica el nombre del Señor y exáltale. Exáltale y dale alabanza al Rey. Porque hay un solo Rey, hay un solo Dios que gobierna sobre todas las cosas, hay un solo Señor, hay un solo Señor que gobierna sobre todo. Si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí, a todos atraeré a mí. Iglesia como Jesús, si aprendes el arte de levantar al Señor, escucha lo que estoy diciendo, iglesia. Escucha lo que estoy diciendo, porque en este momento te estoy hablando por el Espíritu de Dios. Iglesia como Jesús, te dice el Espíritu Santo: si aprendes el arte de levantar a Cristo, el Señor atraerá a muchos a ti y vendrán a esta casa y se quedarán en esta casa. Fija tus ojos en el Señor, fija tu corazón en el Señor, fija tu espíritu en el Señor y no en la gente. Aprende a dar al Dios del cielo. Aprende a levantar el nombre del Señor, aunque no sean cultos populares, aunque no sean cultos cómodos para la carne,
aunque no sean cultos cómodos para el cuerpo. Aprende a dar ofrenda que agrade al Dios del cielo. ¿Dónde están los salmistas? Corran, jóvenes, pero corran, corran. Venga, hermano, y glorifique el nombre del Señor. Venga y levante sus manos y adore al Dios del cielo. Si usted tiene en su corazón bendecir al Señor con una ofrenda, este es el tiempo de hacerlo. Venga acá y pase y entregue una ofrenda, hermano, de honra al Señor. Una ofrenda de júbilo al Señor. Una ofrenda que agrade el nombre poderoso del Señor. Bendiga el nombre del Señor. Vamos, bendiga el nombre del Señor. Yashe bravo rakatria barrashe que robro. Gibra. Yoshe breve rebere valdria goshe bracova. Ustedes que se han acercado, hermanos, vengan cerca aquí al altar y presenten su ofrenda de adoración y de exaltación al Señor Dios Todopoderoso. Acércate con confianza al Señor y presenta tu ofrenda. Adórale, hermano, adórale, adórale. No necesitas ni música ni cantos. Abre tu corazón, tan solo tu corazón. Tan solo tu corazón. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Santo. Levanta tus manos a Él. Santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú. Presenta una ofrenda de todo tu corazón. Tú eres santo. Presenta una ofrenda de todo tu corazón. De todo tu corazón. El Señor Dios. Presenta una ofrenda con disposición. Digno eres tú. Presenta una ofrenda